Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Me toca, me da el privilegio de traer la palabra esta noche. Así que lo voy a invitar que vayamos a un libro bien conocido y a un versículo muy mal interpretado o mal aplicado. Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 4, y vamos a estar en el versículo 13. Y quería nomás compartirles de que a pesar de que Pablo estaba en una situación bien difícil, él podía ver la perspectiva de otra manera, las circunstancias de otra manera. Y por eso le digo que a veces este versículo es bien mal interpretado y entonces por eso ese fue uno de mis puntos por los cuales quise hablar acerca de este versículo. Solo le pido que me confirme con un amén cuando ya lo tenga, hermano. El versículo 13, para entender, mire, mire, este versículo, yo no sé si usted lo ha visto muchas veces en camisas, así en playeras, lo ha visto en rótulos, y en otras áreas, ¿no? Tal vez hasta en el carro puede haber visto. ¿Y qué es lo que dice? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, uno de los versículos más conocidos y mal aplicado. ¿Verdad? ¿Y por qué le digo mal aplicado? Porque muchas veces, mire, para inicio de año, muchas personas dicen, bueno, este año vamos a comprar nuestra casa, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Este año vamos a bajar de peso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces no pasa eso. Este año vamos a agarrar un carro y sigue la misma carcachita de siempre, ¿verdad? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, hermano, no tiene que ver nada que ver con lo que nosotros pensamos de que puede hacer. Mira lo que dice el versículo 10 ahí mismo. Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito. Pero os faltaba la oportunidad. En el versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Y aquí está, el versículo nos habla de contentamiento, la oportunidad. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Entonces Pablo está en el versículo 13 confirmando las circunstancias difíciles que él ha pasado. Todo lo puedo en Cristo, dice el versículo 13, que me fortalece. Entonces me llama la atención porque muchas personas o muchas veces usábamos este versículo de esa misma manera, cuando es todo lo contrario. Entonces como tema vamos a ver, el tema se llama decorando las circunstancias. Me llamaba tanto la atención el tema porque a pesar de que Pablo estaba en la cárcel, él pudo decorar. Mira, yo no sé si ha visto de que muchos youtubers o algo así decoran las casitas de gente que es bien pobrecita, ¿no? Y cómo se mira diferente la casita, viejita pero bien bonita. Y al parecer Pablo pareciera de que decoró la cárcel en donde estaba, cuando nada que ver con las cárceles de hoy en día, ¿verdad? Y Pablo decoró la cárcel en la que estaba. Entonces, para seguir continuando, hermanos, el tema se llama decorando las circunstancias. Así que le voy a invitar a que vayamos a orar para poder abrir nuestro corazón para la palabra. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche, por la oportunidad, Señor, que nos das de compartir tu palabra. Ahora, Padre, te pedimos que abras nuestra mente y que la conectes con nuestro corazón para que, Señor, podamos entender qué tú nos quieres hablar acerca de esto. Y gracias por el apóstol Pablo, por las circunstancias de que a través de su vida podemos ver que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida, Señor. Bendice esta tarde, bendice, Señor, el estudio y nuestros corazones. Para el nombre de Jesús, amén. Entonces, el significado es bastante diferente a lo que nosotros solemos imaginarnos cuando leemos este versículo de Filipenses. Afirma Pablo expresó su convicción que Cristo era suficiente para él
en su vida. Estaba lleno de gozo, que esto preparaba y fortalecía para enfrentarlo en cualquier circunstancia en la que Pablo venía. Todo lo puede en Cristo. Mire, es por eso, es por eso que cuando el versículo viene a nuestra mente o cuando nosotros afirmamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, debemos preguntarnos tres cosas. Quiero compartir tres cosas muy importantes que debemos preguntarnos. ¿Cuándo? ¿Es Cristo suficiente o lo suficiente para mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es Cristo lo suficiente para mí? Número 2, vivo una vida gozosa porque le tengo a Él en mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vivo una vida llena de gozo porque le tengo a Él en mi vida. Número 3 dice, confío en que Cristo me capacita y me fortalece para enfrentar cualquier problema que viene. Pablo estaba aplicando esto en su vida, a pesar de las circunstancias que hay. Es Cristo todo. Mire, a veces me llama la atención porque, mire, cuando estamos trabajando en la mecánica, a veces hay áreas donde nomás entra una llavecita y no pasa nada más. Todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos, sin importar el montón de llaves que podíamos tener para hacer la mecánica, pero a veces hay unos espacios donde solo una llavecita entra. Y eso es todo lo que necesitamos. Esto era el Señor Jesucristo para Pablo, cuando Pablo estaba diciendo eso. Y por eso, esa es la pregunta. ¿Cristo es suficiente para mí? ¿Vivo una vida llena de gozo cuando están las circunstancias en mi vida? ¿Vivo una vida reflejo? Entonces, cuando conocemos el contexto del versículo, nos damos cuenta de que realmente habla de contentamiento. No habla nada de otra cosa. Nuestra vida debe estar llena de gozo en medio de cualquiera de las circunstancias en las que vivimos, porque Cristo está en nosotros y es la que tenemos la fuerza para enfrentar todos los retos de la vida. Y Pablo, cuando escribió este versículo tan famoso, mira, el versículo es tan famoso, está lleno de optimismo y está lleno de él siendo positivo. Todo lo puedo en Cristo. Imagínense imagínense en la cárcel, ¿qué positivo encontramos? En las circunstancias difíciles, ¿qué positivo encontramos? Nada. Mira, cuando estamos allí, nuestro cerebro como que se conecta y no hay nada más que pueda entrar en nuestro cerebro, que nada más lo que nosotros dejamos entrar. Entonces, para Pablo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él había pasado dificultades. Todo lo puedo. Entonces, el versículo lo hice en tres partes, lo pedacié como en tres partes para poder entender. Entonces, pero mira, yo no sé si muchos de aquí han visto Superlibro, ¿verdad? Es algo bastante bonito porque nos lleva ahí, nos conecta y usted pareciera que se fuera con los niños y mirara todo lo que está pasando. Entonces hoy quiero que haga un viaje conmigo viendo lo que vivió Pablo y lo que pasó Pablo, y ahora vemos de que él dice todo lo puedo en Cristo. Entonces en Juan 16, 33, mira lo que dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengáis paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido el mundo. Les he dicho todo anteriormente, que aquí tendrán muchas pruebas. Y mire, algo que me llamó la atención cuando leía este versículo es que cuando estaba aprendiendo en Honduras albañilería, estábamos echando unas planchas de concreto que pasa el agua por encima. No me acuerdo cómo se llaman ese tipo. Puente plancha, creo que así se llama. Marvin a lo mejor me entiende un poco. Puente plancha, entonces el agua pasa por encima. Entonces, en las esquinas hay que hacer buenos fundamentos para que quede bien, ¿verdad? Entonces, cuando nos contratan, llevan a otro muchacho y aquel estaba bien robusto y moreno, el chavo este. Cuando llegamos ahí, nosotros miramos al chavo bien cambiado, y entonces nosotros pensábamos que él era como, no sé, como el supervisor de la obra o algo por el estilo.
empezamos a tener comunicación con él. Cuando estamos juntos se acerca la persona que nos contrató. Y entonces el muchacho le dice, y con camisa manga larga, o sea, bien presentable, ¿verdad? Con camisa, y le dice, ¿qué vamos a hacer? Y entonces la excavadora había hecho las partes grandes, los zanjos grandes para fundir. Entonces le dijo, bueno, lo que te va a tocar es meterte ahí y acomodar toda la piedra. Y estaba llena de agua. Entonces nos ahorraba para mezclar el concreto. Y el chavo se tuvo que meter ahí hasta como por esta parte de aquí se le miraban los brazos marcados del cemento que nosotros echábamos ahí, porque no lo mezclamos, solo la arena. Pero ¿qué es lo que le quiero comentar con esto? Cuando nosotros en la hora del lonche le decimos al chavo, hey, pero ¿por qué te viniste así vestido? Entonces, mira lo que él nos dijo. Es que me dijeron de que trajera papel y lápiz. Y dijo, y no sabía que venía era a meterme en este hoyo. Entonces, cuando vemos en el versículo, que dice, les he dicho que van a tener dificultades y pruebas, eso es lo bonito del cristianismo, hermano. Cuando nos dicen la verdad, estamos preparados para enfrentar lo que viene para nosotros. Entonces, mire, aunque en el mundo tendremos dificultades, podemos encontrar paz en nuestro Señor Jesucristo. Los que hemos pasado dificultades difíciles, hemos hallado paz en nuestro Señor Jesucristo. Y Salmos 23:4 también dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Eso es lo que dice. Entonces, para entrar en los puntos, ¿qué nos enseña Filipenses 4:13? Quiero agarrarme más del versículo ese, porque ese es como la cereza del pastel, ¿verdad? Que todo el mundo se sabe ese, pero no se sabe lo anterior o el que sigue, ¿verdad? Todos no sabemos eso, ¿verdad? Entonces, punto número 1, seguridad en medio de las circunstancias. Seguridad en medio de las circunstancias. Entonces, Pablo dice todo, y todo es todo, ¿verdad, hermano? Todo es todo. Cuando usted dice, todo, yo lo puedo hacer todo. Mire, hace tiempo atrás tuvimos un invitado acá en la iglesia. Yo me acuerdo que el señor ese sabía hacer todo. Todo. Él si era poner piso, él sabía hacer piso. Si había que pintar, él podía pintar. Si había que hacer mecánica, había que hacer mecánica. Entonces, él era como el todo, ¿no? Un día le conseguimos trabajo en la fábrica. Porque él dijo que también podía tapizar. Y cuando es hora de lonche, le pregunto, ¿verdad? Cuando viene a comer, le pregunto, ajá, mi hermano, ¿cómo le va? No, bien, brother, lo que pasa es que estas pistolas de aquí son industriales, me dijo. Y le digo yo, ¿y cuáles son las otras? Entonces, no, es que yo he trabajado con otras. Y no es cierto, hermano, no podía tapicería, ¿verdad? Entonces, cuando todo es todo. Entonces, Pablo nos enseña de que todo es todo, hermano. Y entonces, la seguridad se trata de estar alegre y satisfecho y fiel en las circunstancias más duras de la vida. Pablo había aprendido a vivir eso, porque en los versículos anteriores vemos la diferencia. Entonces, la diferencia, mire, entonces cuando todo lo podemos, Pablo aprendió esto. A pesar de que estaba en la cárcel, en una situación difícil, Pablo aprendió la diferencia de un termostato y un termómetro. ¿Sabemos cuáles son las diferencias? Un termómetro nada más marca la temperatura o registra las condiciones, pero el termostato regula y controla las condiciones. Entonces se dice que en la vida, se dice que la felicidad está relacionada con el termómetro. Si está relativamente bien, la persona se siente bien. Pero cuando la temperatura sube, la persona se siente infeliz. ¿Sí o no? Mire que uno no haya dónde meterse cuando las circunstancias están difíciles. Entonces, vemos que la diferencia, o sea que a veces estamos arriba y a veces nuestras convicciones están abajo. Es como una montaña rusa, muchas veces. Entonces, su felicidad o nuestra felicidad depende de las circunstancias. Si estamos bien, no hay problema. Yo te amo, me amas, nos amamos, ¿verdad? En cambio, el verdadero gozo en el Señor es constante. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor no cambia. El Señor no cambia. Entonces,
Ahora lo que les decía de Superlibro. Mira, acompáñenme para que podamos ir en este viaje con Pablo y podamos entender cuando Pablo dice, todo lo puedo. Miren 2 Corintios 11, 24 y 25. Vamos a estar en los hechos viendo las circunstancias en las que Pablo. Entonces ahora preguntémonos cuando leamos, preguntémonos cómo actuaríamos nosotros en esas circunstancias. Mira lo que dice. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con vara. Una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en alta mar. El versículo 32 dice, cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mandato del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Versículo 33 dice, tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Entonces, está duro, hermano, está dura la cosa. Mire lo que dice ahora Hechos 14, 15, otro hecho que nos registra de Pablo. Entonces una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos, apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Liconia, a la ciudad de Listra y Derbe y sus alrededores. Esto es Pablo y Bernabé. Entonces, mire, pareciera de que estos tuvieran un espíritu indomable, ¿verdad? Y Bernabé luego se van a Filipos. Y míralo ahora que está en Filipos. Hechos 16, 22 y 24. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Sila. Y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa, los golpearon con vara de madera y los golpearon severamente. Y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que enseguida el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los sujetó sus pies con cepos. Imagina, esto es lo que venimos estudiando anteriormente. Y a pesar de esas circunstancias, se acuerda de que ahí estaba Lidia, la muchacha que tenía un demonio, un espíritu adivinador, y el carcelero, que fueron salvos esa vez, a pesar de las circunstancias. Pablo, ya después de Tesalónica, Pablo, mire lo que dice, Hechos 17, 4 y 5. Algunos judíos que escucharon fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Sila, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Sila, a fin de sacarlos y arrastrarlos y entregarlos a la multitud. Entonces, ¿seguiríamos nosotros como cristianos sabiendo de que ya nos andan buscando? ¿Seguiríamos hablando de Cristo en las circunstancias difíciles? Mira lo que dice Hechos 18, 19, 20. Y ahora se pasaron a Éfeso. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus compañeros y entró en la sinagoga, donde se puso, mire, a discutir con los judíos. Y el versículo 20 dice, entonces le pidieron que se quedara más tiempo. Entonces, después de tantas dificultades, Pablo puede decir esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pareciera de que Pablo, el propósito era, mientras estoy vivo, yo quiero impartir el evangelio. Pero ha visto que cuando, todo lo contrario, nosotros cuando vienen problemas a nuestra vida, se acabó el cristianismo. Se le punchó la llanta del carro, ya no volvió a la iglesia. Al trabajo sí hizo lo posible por ir el siguiente día, pero a la iglesia no vino. Pasó una dificultad en su vida, le dijeron de que le quitaron el pisto en la cuenta en su país, se acabó. Mire, a veces ponemos cosas inalógicas por las cuales ya no puedo ir a la iglesia. Alguien me dijo,
Le pregunté, ¿por qué no vas a la iglesia? Y dijo, no, es que pues he tenido unas cositas allí y no quiero, pues, no quiero pues afectar. Entonces yo lo único que le dije, bueno, mira que uno tiene que tener cuidado, uno tiene que pensar que si sus pensamientos concuerdan con lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque mira hermano, cuando las dificultades vienen a nuestra vida, la mayoría nos apartamos. Y es cuando más deberíamos de echarle ganas a la vida. Pablo no se rindió. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo no es que estaba elogiando, todo lo puedo. Él sabía que tenía una dependencia de Cristo. Entonces, como punto número 2, vamos a ver, punto número 2, dependencia de Cristo en las circunstancias. Entonces, Pablo primero dice, todo lo puedo, pero lo puede en quién? En Cristo. Depender de Cristo significa reconocer el señorío en nuestra vida, y eso no es fácil, a pesar de su mismo ejemplo de que el Señor Jesucristo nos da, no es fácil aprender. Muchos cristianos no aprenden a depender de Dios, y estos son los que les digo de que muchas veces no están en la iglesia. Mira, a pesar, alguien que vivió muchas dificultades, pero aprendió a depender del Señor Jesucristo, fue el salmista. Mira lo que dice David en el Salmos 3:7. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. Imagínense que usted está en un hoyo. Levántate, oh Señor, rescátame. Él sabía de con quién podía contar en las circunstancias difíciles. Ahora Jesús, mire lo que de Jesús dice en Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Perdón, hermano. Esa es, hermano, una dependencia de lo que es Cristo. Entonces, vemos de que, mire, podríamos preguntarnos, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué Jesús hacía esto si Él era Dios? 100% Dios, 100% hombre. ¿Por qué Jesús hacía esto? Porque quería demostrar lo que implica depender de Dios completamente y los innumerables beneficios que conllevan el depender de Cristo. Él confirmó lo que es dependencia. Entonces, mire también lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tus propios entendimientos. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, cuando estaba leyendo acerca de este versículo, yo me estaba acordando de la predicación del hermano Benny, ¿no? De que decía de que las circunstancias, las decisiones afectan nuestra vida. Dígame si por no tomar en cuenta el consejo de Dios nos hemos metido en graves problemas. Toma en cuenta al Señor cuando hagas cosas de que van a afectar tu vida o que van a beneficiar tu vida. Juan 15:5, Jesús también hablando, Juan 15:5, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán muchos frutos porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Qué significa eso? Que nosotros honestamente somos unos verdaderamente paralíticos. Sin Cristo no podemos hacer nada. Como cristianos, sin Cristo nosotros no podemos hacer nada. Vemos lo difícil que es. ¿Cuesta? Sí, cuesta, porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Salmos 23, 1 y 2. Otro versículo bien conocido. El Señor es mi pastor, tengo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Entonces, mira, cuando el Señor es mi pastor, Él es el que
me ayuda a tomar las decisiones. Entonces, mire, verdes prados significa la riqueza de la palabra. Arroyos tranquilos se refiere a la paz, a la tranquilidad, a la devoción y a la confianza. David en este salmo huye a la protección de Dios, él sabiendo en quién confiar, huye a la protección de Dios con alegría y con confianza, de creer. Él necesitaba, en alguna vez, él necesitaba esto. Y esta misma confianza es la que Pablo tuvo. Ahí en su Biblia, mire lo que dice el Filipenses 4:11. Dice, no es que haya pasado necesidades alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo, aunque a veces las circunstancias no luzcan favorables. Eso es lo que dice Pablo. Muchas veces no van a lucir como nosotros pensamos. Y mire, pareciera de que a veces cosas que vienen a nuestra vida y nos desaniman, y eso debería de motivarnos a seguir adelante. A veces venimos cansados del trabajo y no voy a la iglesia porque estoy cansado. Y Jesús, ¿qué dice? Vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Pero no, usted se queda la carga para el siguiente día, ya para el viernes anda más cansado. Venga y dígale a Jesús lo que se siente. Entonces, pareciera de que algunas cosas vienen y nos desanima, pero mire Pablo lo que dice en 2 Corintios 12:9. Pablo habla del aguijón que había orado 3 veces, pero pareciera de que Pablo agarra su saco y ok, vámonos. Y mire lo que dice, cada vez me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Entonces parece que Pablo dijo, ok, ni modo, vámonos. Entonces, a veces las circunstancias no lucen de la mejor manera para nosotros. A veces vamos a pasar circunstancias difíciles, pero hermano, esto nos ayuda para poder alentar a otras personas en dificultades que ellos tienen. Mire, cuando estaba en este tema, vino siempre a mi mente la historia de José. ¿Usted se acuerda? José, sus mismos hermanos lo vendieron, llega a Egipto, lo venden a Potifar, lo meten a la cárcel. Y pobre José, todos podríamos decir pobre José, ¿no? Pobre muchacho, cómo le fue feo. Pero era propósito de Dios el pasar por ahí. Y nosotros a veces cuando estamos en dificultades no queremos, hermano, no queremos pasar por ahí. Yo no sé si le ha pasado que a veces como cuando andamos sin descalzos, sin zapatos y nos toca pasar por las rocas, queremos pasar así como que más se mueve de un lado que del otro, ¿verdad? Así queremos pasar. Y a veces las dificultades que vienen, las circunstancias que vienen a nuestra vida es para crecer espiritualmente, para madurar en nuestra vida. Entonces, mira lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? El propósito de Dios era salvar al pueblo. Se escaseó la comida, los mismos hermanos vienen donde José y le piden que les venda comida. Luego José se rebela con ellos y resulta de que se trae toda la familia, José. Ahora José casi era el vicepresidente, podríamos llamarle así. Entonces José casi era el vicepresidente de Egipto, porque era el segundo después de Faraón. Cuando viene Jacob y muere Jacob, entonces los muchachos a lo mejor entierran a Jacob y cuando vienen de regreso, a lo mejor pasaron cerca del hoyo donde lo habían metido, ¿no? Miran el hoyo y se acuerdan de que ahí fue donde metieron a su hermano. Entonces, ¿qué le dicen a José? Pues mira, mi papá murió, pero él dijo que no te fueras a vengar de nosotros. Y él les dijo, no, Dios me envió aquí. Entonces mira lo que dice en Génesis 50:20. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. A pesar de lo difícil. O sea, si usted ve la historia, pobrecito José, ¿no? Pobrecito. Entonces, hermano, podemos decorar las circunstancias difíciles. Sí podemos, sí se puede. Pero necesitamos depender de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya para terminar, punto número 3, necesitamos un buen fundamento para contentarnos en las dificultades. Entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Entonces, ¿qué significa fortaleza? Significa fuerza y vigor. Y Pablo expresó su convicción de que Cristo era más que suficiente para él. Y mire, cuando hablamos de fundamento, estaba investigando sobre Roma, cuáles son cuánto tiempo tienen algunas artes de algunos templos, y algunos tenían 11,000 años de viejo. Entonces, yo decía, ¿qué le pusieron a eso? ¿Qué le pusieron? Tuvieron que haberle puesto un buen fundamento. Entonces, necesitamos como cristianos un buen fundamento. Primera de Corintios 3:11 dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto que el que ya tenemos, que es Jesucristo. Entonces la pregunta sería, ¿yo tengo ese fundamento? ¿En serio tengo ese fundamento? ¿Estoy preparado? Si no, hoy es un buen día para. Mateo, mira lo que dice Mateo 7:24-25. Todos los que escuchan mi enseñanza y la siguen es sabio como las personas que construyen su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva, Mateo da las circunstancias. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas, las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Pero eso cuesta, hermano. Eso cuesta, eso es duro. Miren, una vez nos tocó ir a hacer una terraza, y entonces uno hace un plan de cuánto más o menos puede hacer cuando está excavando. El problema es que nosotros no sabíamos que en el terreno donde íbamos a hacer la terraza era un lugar donde trituraban la piedra y vendían la piedra pequeña, porque en Honduras es bien, bueno, no se va, en nuestro departamento, en nuestro pueblito, era bien complicado hallar piedra pequeña. Entonces, quebró la compañía y toda la piedra que sobró, toda la regaron y compactaron, se dice, compactaron. Entonces nosotros no sabíamos, nuestra mente era, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es más o menos esto y esto, y no teníamos un cálculo de cuánto íbamos a hacer. Fuimos 3 personas, porque era más que suficiente 3 personas. En serio, hermano, cuando eran eso de las 11, nosotros no hubiéramos escarbado más que una brazada. Y era una vergüenza porque ni el día nos habíamos ganado como albañiles. Entonces empezamos a averiguar, porque ya no pudimos hacer con pico, nosotros le llamamos piocha, no pudimos hacer el zanjo con piocha, sino que lo hicimos con pura barra, y por eso. Entonces, ¿qué tenía esa tierra? Un buen fundamento. Y nosotros como cristianos necesitamos, hermano, aunque cuesta, necesitamos tener un buen fundamento. Y mire, Jesús afirma que aquellos que escuchan su palabra y la ponen en práctica son sabios constructores. Al contrario, dice, han construido su casa sobre cimientos sólidos, y aunque lleguen las lluvias, lleguen los vientos, lleguen inundaciones, aquella casa no se cae, pero es difícil. Aquellos, y Jesús da, y Mateo da de la otra persona, aquellos que escuchan su palabra pero no la viven, son constructores insensatos. Usted sabe qué significa esa palabra ahora en nuestro contexto. Salmos 62:2 dice, Jesús, solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré yo sacudido. Cuesta en las circunstancias. ¿Podemos decorarla? Sí, hermano, podemos decorarla. Quiero comentarle que a pesar de que estemos pasando, mire, yo no quiero que me levante la mano, pero ¿cuántos hemos pasado dificultades? Y sí se pueden pasar, sí se pueden. Mire, este coro muy famoso dice este tipo de palabras. Ya para terminar, ¿ok? Ya para terminar, antes de que se me vayan a dormir algunos. Alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. Si estás en la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza, Jesús escuchará y Dios va enfrente. Entonces, quiero comentarles una historia de que
destrozó mi corazón cuando la leí. Destrozó mi corazón porque muchas veces nos decimos ser cristianos y cuando vienen las circunstancias, nada que ver, hermano. Entonces, no sé si muchos se acuerdan o saben de este himno que se llama He decidido seguir a Cristo. ¿Verdad? Algunos se lo saben. Entonces, mire, bueno, ya que se lo saben, voy a darles la historia de este himno. Dice, es un himno cristiano originario en la India. Su letra está basada en las últimas palabras de un hombre en Assam, norte de la India, quien junto con su familia, por la predicación de un misionero, fueron a Jesucristo. O sea que por esta persona ellos se entregaron a Jesucristo con arrepentimiento y confió en Él como el Salvador y el Señor y se convirtió a Dios. Cuando el jefe de la tribu o de la aldea se enteró de esto, llamó al hombre que se había convertido en el cristianismo. Entonces, junto con su familia los reunió y el propósito de él era matarlos. Entonces, él le dijo, niega a Jesucristo. Entonces, la respuesta de aquel hombre creyente fue a comenzar a cantar, he decidido seguir a Cristo. Entonces, el jefe de la tribu empezó y mató sus 2 hijos del hombre creyente. Después el jefe de la aldea amenazó con matar a la esposa de aquel creyente. Aquel hombre creyente, aún después de haber perdido a sus 2 hijos, estando a punto de perder su esposa, continuó cantando, aún nadie de los demás uniéndose, yo seguiré. Después de eso, los arqueros mataron también a la esposa de aquel hombre creyente. Finalmente, el jefe de la aldea le había dado la última oportunidad para que aquel hombre creyente salvara su vida físicamente, a renunciar a su fe, pero no renunció a su fe, sino que prosiguió cantando, la cruz delante, el mundo atrás. Así fue ejecutado. La historia dice que después de un tiempo, el jefe de la aldea dijo, considerando la fe de aquel hombre creyente, yo también pertenezco a Jesucristo. Así él y toda la tribu se convirtieron a Jesucristo. La historia de este famoso himno es un reflejo de lo que puede llegar a costar seguir a Cristo, perder la familia. Nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 14, 25 y 33, nos exhorta a ser sabios y a calcular el costo de lo que significa ser discípulo de Jesús. ¿Realmente estamos dispuestos a pagar el precio? El cruel listado de tantos hermanos y la mayoría que murieron, que son anónimos algunos, que aparecen en Hebreos 11 y otros más. Entonces, los cristianos en la India, junto a muchos cristianos alrededor del mundo, continúan cantando, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja he decidido, no vuelvo atrás y no vuelvo atrás. Entonces, es duro, hermano, es duro poder decirle, ¿cuánto cuesta Jesucristo para nosotros? Nada a veces. Y este hombre perdió su vida. Imagínense que hubieran gente como esta persona, hubieran cristianos como Pablo, hubieran cristianos como estaría llena la iglesia. Pero ahora vemos de puros cristianos de azúcar. Si está lloviendo, no viene, porque se derrite. Si está haciendo sol, no viene, porque se derrite. ¿Verdad? Qué tristeza como cristianos muchas veces. Entonces, ya para terminar, hermano, vamos a orar. Les pido que me acompañen a orar. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos diste de poder escuchar tu palabra. Gracias por lo bueno que tú eres con nosotros, Señor, por
darnos ánimo, por darnos motivación a seguir adelante. Y gracias por mostrarte de la manera de que en realidad a veces decimos que somos, pero no somos, Señor. Perdónanos porque muchas veces, Señor, por cosas insignificantes te negamos, pero tú así nos perdonas y nos amas, Señor. Bendice este estudio, Señor. Ayúdanos a poder seguir abriendo nuestra mente y cambiando. Y que cuando venga, Señor, la circunstancia de nuestra vida podamos estar preparados. Danos esa confianza que necesitamos cuando estamos ahí, Señor. Danos la seguridad, Señor, para poder depender de ti, para poder poner todo lo que a veces afecta a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, Señor, con nosotros. Bendice, Padre, el resto de la noche, Señor, y lo que se va a seguir haciendo, Padre. En nombre de Jesús, amén.